Hola, el profesor Darwin Vargas y Mariela Borges le damos la bienvenida a este espacio de la asignatura Diseños Cuantitativos de la Investigación de la Maestría Gerencia Educacional de la Universidad Yacambú. El objetivo de este encuentro es hablar sobre aspectos generales de la validez y la confiabilidad. ¿Qué es medir? Medir es parte de nuestro vivir, es asignar símbolos, números, valores a las propiedades de los objetos de acuerdo a ciertas características. Actualmente se concibe la medición como el proceso de vincular conceptos abstractos con los indicadores empíricos. ¿Y qué es un instrumento de medición? Es un recurso que se utiliza para registrar la información que se quiere obtener. Este instrumento de medición debe reunir ciertas características que vamos a explicar a continuación, como son la validez y la confiabilidad. Veamos, ¿qué es validez? La definición más común es la resumida por Kerlinger con la pregunta: ¿se está midiendo lo que se piensa que se está midiendo? La validez se refiere al grado en que un instrumento mide realmente lo que se quiere medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir realmente la inteligencia y no la memoria. La validez es un concepto del cual pueden obtenerse diversos tipos de evidencia. Evidencia relacionado con el concepto, evidencia relacionado con el criterio y evidencia relacionado con el constructo. La validez de contenido es el grado en que el instrumento mide el dominio del concepto de lo que se mide, es decir, el grado en que la medición refleja el concepto medido. Por ejemplo, una prueba de validez de operaciones aritméticas no tendrá validez si solo se miden restas. Tienen que medirse las sumas, las restas, multiplicaciones y divisiones. Validez de criterio. Establece el grado de medición de un instrumento comparándolo con un instrumento externo. Este criterio es un estándar con el que se juzga la validez del instrumento. La validez del criterio será mayor en la medida en que este instrumento se relacione más con el criterio. Si el criterio se fija en el presente, se habla de validez concurrente, pero si se fija en el futuro, se llama validez predicativa. Para cerrar con los diferentes tipos de evidencia, vamos a hablar de la evidencia de constructo. La validez de constructo es probablemente la más importante de todas las evidencias, sobre todo desde el punto de vista científico. Se refiere al grado en que una medición es relacionada consistentemente con otras mediciones, vista desde el punto de vista teórico. La validez de constructo incluye tres etapas. Primero, se establece y se especifica la relación entre los conceptos teóricos. Segundo, se correlacionan ambos conceptos y se ve la relación que hay entre ellos. Tercero, se interpreta la evidencia empírica y luego se ve la validez que hay del constructo. En conclusión, la validez del instrumento total es la suma de la validez del instrumento desde el punto de vista de constructo, desde el punto de vista de contenido y desde el punto de vista de referencia. A continuación, vamos a proceder a definir lo que es la confiabilidad. Para Hernández, Fernández y Batista, confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación de un instrumento repetida al mismo sujeto produce iguales resultados. Por su parte, Menéndez señala que la confiabilidad se refiere a la consistencia de los resultados. En el análisis de confiabilidad se busca que los resultados de un cuestionario concuerden con los resultados del cuestionario en otra ocasión. Silva, por su parte, indica que la confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. Hablemos ahora de los métodos de estimación de la confiabilidad. En primer lugar, hablaremos del método del test y el retest. Las características de este método son las siguientes. El investigador debe aplicar el mismo instrumento 2 veces al mismo grupo después de cierto periodo. También debe calcular la confiabilidad del instrumento antes de la aplicación definitiva del mismo. Y un coeficiente de correlación de Pearson altamente positivo significa que el instrumento es confiable. Dentro de las debilidades de este método podemos encontrar que cuando el periodo de tiempo es muy corto o muy largo,
entre las mediciones puede confundir el... En segundo lugar, vamos a comentar acerca del método de las formas paralelas. Entre las características de este método, primeramente se señala que se administran dos o más versiones equivalentes de un mismo instrumento. Deben ser similares en contenido, instrucciones, tipos de pregunta y dificultad. Son administradas al mismo grupo en un periodo relativamente corto. Los patrones de respuesta deben variar poco entre las aplicaciones. Un coeficiente de confiabilidad es igual a la fórmula de correlación de Pearson. Entre las debilidades de este método podemos mencionar dificultad para obtener dos pruebas realmente paralelas. Implica doble trabajo. Confiable solo si la correlación entre los resultados de ambas aplicaciones es positiva. En tercer lugar, hablaremos del método de split halves o de las dos mitades. Entre las características de este método podemos mencionar: requiere solo una aplicación del instrumento de medición. Es necesario dividir en mitades los ítems o items del instrumento. Es confiable si la correlación entre los resultados de las dos mitades es fuerte. La técnica coeficiente alfa de Cronbach tiene las siguientes características: requiere solo una aplicación del instrumento de medición. Produce valores que oscilan entre 0 y 1. No es necesario dividir en mitades los ítems o items del instrumento. Y se aplica la medición y se calcula el coeficiente. Por su parte, la técnica Kuder-Richardson o KR20 tiene las siguientes características: permite calcular la confiabilidad con una sola aplicación del instrumento. No requiere el diseño de pruebas paralelas. Es aplicable solo en instrumentos con ítems o ítems dicotómicos, es decir, que pueden ser codificados con unos y ceros, tales como correcto, incorrecto, presente, ausente, a favor, en contra, o simplemente sí o no. Entre los factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez, podemos mencionar lo siguiente. Primero, la improvisación. Algunas personas creen que elegir un instrumento de medición o desarrollar uno es algo que puede tomarse a la ligera. Segundo, instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido validados a nuestro contexto, cultura y tiempo, es decir, aquellos modelos que son prácticamente un enlatado. Tercero, instrumento resulta inadecuado para las personas a las que se le aplica, es decir, no es empático. Y cuarto, las condiciones en las que se aplica el instrumento de medición, como por ejemplo si hay ruido, mucho calor, mucho frío, por ejemplo cuando es una encuesta casa por casa y el instrumento es demasiado largo o tedioso. Para finalizar, quiero compartir con ustedes un pensamiento de Carlos Ruiz Bolívar que señala lo siguiente: una alta confiabilidad por sí sola no garantiza buenos resultados científicos, pero no puede haber buenos resultados científicos sin instrumentos confiables.